Usando información obtenida de nuestra plataforma interactiva, este video da un recuento sobre los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala y sus alrededores. A las 17:30 horas del 26 de septiembre, cerca de 80 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se dirigieron hacia el norte del estado de Guerrero, en dos autobuses que habían tomado anteriormente. Querían tomar más autobuses, con los cuales esperaban participar en la conmemoración de la masacre del 2 de octubre del 68, en Tlatelolco, Ciudad de México. Las autoridades estaban al tanto de las motivaciones y de los movimientos de los normalistas desde las 6 p.m. Alrededor de las 19 horas, los estudiantes llegaron a las afueras de Iguala. Cerca de las 20 horas, un grupo de ellos tomó un autobús para dirigirse al centro de Iguala, donde tomarían más autobuses. A las 21:15 horas, los estudiantes llegaron a la terminal de autobuses. Poco después, a las 21:20 horas, los estudiantes salieron de la terminal en 5 autobuses. El primer convoy, compuesto por 4 autobuses, el Costa Line 2012, el Costa Line 2510, el Estrella de Oro 1568 y el Estrella de Oro 1531, se dirigió al norte, hacia el centro de Iguala. Solo un autobús, el Estrella Roja 3278, salió hacia el sur. Unos 10 minutos después, a las 21:30 horas, cuando el primer convoy llegaba a la esquina de la calle Galeana, miembros de la Policía Municipal de Iguala intentaron bloquear al grupo de autobuses que se dirigía hacia el norte, y dispararon balas hacia el aire a manera de advertencia. En este punto, el Estrella de Oro 1531 se separó del resto del convoy y se dirigió al este. Los otros 3 autobuses siguieron avanzando hacia el norte, hacia la calle Juan Álvarez. A las 21:40 horas, ambos convoys de autobuses fueron atacados simultáneamente en 2 lugares distintos. El convoy que iba hacia el norte fue finalmente bloqueado en la esquina de la calle Juan Álvarez y Periférico Norte por la patrulla municipal número 02. Los autobuses fueron atacados desde el frente y desde atrás. En el frente, sobre Periférico Norte, estaban las patrullas de la Policía Municipal de Iguala números 2, 11, 19 y 26. Y de las patrullas de la Policía Municipal de Cocula, la 302, 305 y 306. En la parte de atrás estaban las patrullas de la Policía Municipal de Iguala 17, 18, 20, 22, 27 y la número 28. El ataque duró varios minutos, y 2 estudiantes resultaron heridos. El estudiante Aldo Gutiérrez recibió un disparo en la cabeza cuando intentaba mover la patrulla 02, mientras que el estudiante J recibió uno en la mano. El estudiante MAEO empezó a tener dificultades respiratorias. Los otros estudiantes rogaron a la policía que les permitieran llevar a sus 3 compañeros heridos al hospital, a lo que finalmente accedieron los policías. Aunque nadie murió en este ataque, el estudiante Aldo Gutiérrez sigue en coma hasta la fecha. Al otro lado de la ciudad, aproximadamente a la misma hora, el autobús Estrella de Oro 1531 fue bloqueado debajo de un puente, casi frente al Palacio de Justicia del gobierno estatal, por hasta 4 patrullas de la Policía Municipal de Iguala, quienes comenzaron a agredir a los estudiantes dentro del autobús. Unos 15 minutos después, una patrulla de la Policía Ministerial llegó a la escena, donde pudo ver a 4 patrullas de la Policía Municipal y a 8 efectivos alrededor del autobús. Durante este ataque, el número de patrullas incrementó a 8, incluyendo a las patrullas 24, 28 y 26, más otra patrulla municipal que estaba en dirección contraria al autobús. A las 22:20 horas, 150 metros antes de la escena del autobús Estrella de Oro 1531, el autobús Estrella Roja fue detenido por 2 patrullas no identificadas. Policías armados obligaron a los tripulantes a dejar el autobús,
sin ser atacados en este punto. Mientras los estudiantes huían hacia Iguala, 3 patrullas de la Policía Municipal de Iguala intentaron interceptarlos. Temiendo por su vida, los estudiantes se dirigieron hacia la colonia Pajaritos. Poco después de las 22:30 horas, un agente militar, que declaró que estuvo presente en la escena del Palacio de Justicia entre las 22 y las 23 horas, tomó una fotografía de los hechos con su celular. Reportó que más patrullas llegaron al lugar en el que estaba siendo atacado el autobús Estrella de Oro 1531. La Policía Federal también estaba presente. Para entonces, el autobús ya estaba rodeado por unas 12 patrullas. Usando gas lacrimógeno, la policía obligó a los estudiantes a salir de este autobús. Entre 12 y 15 estudiantes fueron golpeados y después subidos a la parte trasera de varios vehículos de la policía. Fueron llevados hacia el sur, por el camino que lleva a Chilpancingo, y después fueron desaparecidos. Testigos protegidos aseguraron que 3 de las patrullas involucradas en los ataques eran de la Policía Municipal de Huitzuco. De acuerdo con el primer testimonio del chofer del autobús Estrella Roja, su autobús partió de la escena del Palacio de Justicia hacia la caseta de Iguala. En este caso, el autobús habría pasado sobre el puente. Cerca de las 22:15 horas, de regreso a la escena de Juan Álvarez y Periférico Norte, la Policía Municipal de Iguala abrió fuego sobre la parte trasera del convoy de autobuses. El ataque estaba principalmente dirigido a la Estrella de Oro 1568, donde el estudiante FM recibió heridas de bala. Los estudiantes de ese autobús rápidamente se entregaron. Los policías pusieron a los estudiantes sobre el piso, para después subirlos a la parte trasera de 6 o 7 patrullas, incluyendo las número 17, 18, 20, 22, 27 y 28. Entre 20 y 30 estudiantes del autobús Estrella de Oro 1568 fueron aprehendidos de esta manera. Todos ellos, a excepción de uno, fueron desaparecidos de manera forzada. Se trataba del estudiante FM, quien estaba herido y se le permitió ir al hospital. Aproximadamente a las 23 horas, cuando los policías ya se habían retirado con los estudiantes capturados, los estudiantes que quedaron en el lugar comenzaron a proteger las evidencias del ataque. A pesar de que varias agencias de seguridad en todos los niveles de gobierno ya sabían de los hechos y de que el cuartel militar estaba a minutos de distancia, ninguna agencia acudió a ayudar a los estudiantes o a procesar la escena del crimen. Varios periodistas y maestros que habían escuchado de los ataques comenzaron a llegar al lugar. Casi a la misma hora, a las 23 horas, el autobús que transportaba al equipo de fútbol Los Avispones partía del estadio de Iguala hacia Chilpancingo. Ese autobús y los automóviles de los familiares fueron detenidos por un retén de la Policía Federal. A las 23 horas con 10 minutos, la Policía Federal separó al convoy de Los Avispones, al permitirle a los familiares continuar por un camino de terracería hasta las cercanías de la caseta de Iguala, para luego seguir hacia Chilpancingo por la carretera federal. Mientras que al autobús del equipo de fútbol se le ordenó seguir por la ruta habitual. Mientras tanto, en la escena del Palacio de Justicia, alrededor de las 23 con 10 minutos, 14 estudiantes que habían escapado del autobús Estrella Roja regresaron a la escena del Palacio de Justicia. Cuando pasaban por arriba del puente, vieron a la distancia que el autobús Estrella de Oro 1531 estaba vacío y rodeado por varias patrullas de la policía. A las 23:30 horas, unos 20 minutos después, 2 patrullas de la Policía Municipal de Iguala intentaron atropellar a esos 14 normalistas. Patrullas de la Policía Ministerial también los persiguieron,
mientras corrían por Periférico Poniente hacia Periférico Norte. Poco después, funcionarios de la policía municipal también los perseguirían en la colonia 24 de febrero y les dispararían. Casi al mismo tiempo, a las 23:30 horas, se desarrollaban 4 ataques, 20 kilómetros al sur de Iguala, cerca del poblado de Santa Teresa. La identidad de los perpetradores de estos ataques sigue siendo investigada. Primero, en el cruce de Santa Teresa, dispararon a un taxi que luego retrocedió 500 metros. Familiares del equipo de fútbol Los Avispones intentaron ayudar al chofer. Una de las pasajeras del taxi, Blanca Montiel, fue asesinada en este ataque. Minutos después, el autobús que llevaba a Los Avispones pasó por el mismo lugar, y sin advertencia alguna, fueron brutalmente atacados desde ambos costados de la carretera. Los hombres armados volvieron a atacar e intentaron entrar al autobús. Uno de los jugadores del equipo, David Josué Evangelista, falleció en este lugar y otros 8 jugadores resultaron heridos. El chofer de este autobús, Víctor Manuel Lugo Ortiz, también fue herido y después murió esa noche en el hospital. Otro taxi que transportaba civiles se detuvo a 500 metros al norte de Santa Teresa, donde estaban 2 vehículos estacionados en la carretera. El taxi continuó su camino, pero fue atacado por policías a la altura del cruce, según los primeros testimonios. Nuevas investigaciones contenidas en el expediente apuntan a que se trataría de policías de Huitzuco en conjunto con miembros del crimen organizado. Un camión de transporte de mercancías también fue atacado y uno de sus pasajeros resultó herido. Poco después, 500 metros al norte de la misma carretera, otro taxi fue atacado por sujetos no identificados. Los disparos provenían de las colinas que están al lado del camino. El conductor fue lesionado. Cuando los atacantes se dieron cuenta que habían disparado contra un autobús equivocado, partieron hacia Santa Teresa en 4 vehículos, disparando indiscriminadamente a los vehículos que pasaban por el lugar. Durante la hora posterior a estos ataques, las víctimas de Santa Teresa no recibieron ninguna ayuda, a pesar de las llamadas de auxilio y de la presencia de fuerzas de seguridad en el lugar. Había 5 patrullas federales, 2 patrullas militares y 4 patrullas ministeriales. De acuerdo con los testimonios de las víctimas, todos los efectivos de seguridad presentes en el lugar se negaron a brindarles ayuda. Las ambulancias llegaron finalmente a la escena a las 0:47. Cerca de la medianoche, civiles armados instalaron bloqueos carreteros. 1 a 3 kilómetros al sur del cruce de Santa Teresa, cerca del poblado de Sabana Grande. Y otro 30 kilómetros al sur, cerca de Mezcala. En este punto, hombres fuertemente armados dispararon contra los vehículos que pasaban e hirieron a varias personas. Este bloqueo se mantuvo hasta las 2 a.m. Algunos testimonios aseguran que este bloqueo fue reinstalado a las 6 a.m. Entre las 0:15 y las 0:40, el servicio de grúas empezó a retirar al autobús Estrella de Oro 1531 de la zona del Palacio de Justicia. De regreso a Periférico Norte, los estudiantes que habían protegido la escena del crimen estaban dando una conferencia de prensa en la calle, en la que denunciaban los ataques. Los estudiantes declararon que en ese momento varios vehículos pasaron por la escena, pero ninguno les ofreció ayuda. Entre ellos estaban 2 patrullas de la policía, una patrulla de protección civil y una camioneta. 15 minutos después, una camioneta blanca con una antena, que transportaba personas armadas y que era similar a las de la policía ministerial, pasó por ahí. Varios autos sospechosos pasaron por el lugar, y el tráfico en Periférico Norte fue bloqueado. Alrededor de las 0:30, ocurrió un tercer y último ataque contra los estudiantes, maestros
y periodistas que se encontraban en la calle Juan Álvarez, y que fue perpetrado por hombres fuertemente armados, sin uniforme. 3 de ellos venían en un Icon negro. Una camioneta Expedition roja también es sospechosa de haber participado en los hechos. Un taxi sospechoso también estaba en la zona. En este ataque fueron asesinados los estudiantes Daniel Solís Gallardo y Julio César Nava, mientras que el estudiante Edgar Andrés Vargas resultó gravemente herido. Otras 2 personas también fueron lesionadas. A la 1 de la mañana, cerca de 25 estudiantes y un profesor buscaron asistencia médica en el Hospital Cristina. Miembros del ejército llegaron después, donde intimidaron e interrogaron a los estudiantes. Posteriormente, los estudiantes lograron llegar a otro hospital. Tiempo después, en un momento indeterminado de la noche, el estudiante Julio César Mondragón, que estaba presente en el último ataque en Periférico Norte, fue torturado y asesinado por personas no identificadas. La hora exacta en que su cuerpo fue encontrado sigue estando en duda. Finalmente, alrededor de las 6 de la mañana del 27 de septiembre, los estudiantes comenzaron a reunirse y a testificar frente a la Procuraduría local. Esta reconstrucción demuestra que las diferentes fuerzas de seguridad en las escenas del crimen, policías municipales de 3 localidades distintas, policías ministeriales, estatales y federales, el ejército y miembros del crimen organizado, estuvieron activos en diferentes niveles durante toda la noche, como perpetradores u observadores de la violencia. Estos agentes usaron ampliamente la infraestructura diseñada para proveer seguridad, como el sistema de comunicación centralizado C4 o las patrullas de la policía, para perpetrar estos ataques. Esta reconstrucción también demuestra que los episodios de violencia, incluyendo la desaparición forzada de los estudiantes, tuvieron lugar casi simultáneamente, en presencia de distintas agencias del Estado y en diferentes partes de la ciudad. Estos hechos apoyan la conclusión de que agentes del gobierno se coordinaron y coludieron para perpetrar los ataques. Todas las agencias se movilizaron, pero ninguna evitó los actos de violencia de aquella noche, lo que convierte al aparato gubernamental mexicano en corresponsable del asesinato de civiles y la desaparición forzada de los 43 normalistas, que persiste hasta hoy.